Sam Ward estaba de pie junto a la ventana, las palmas ásperas apoyadas en el alféizar mientras observaba cómo caía el anochecer. 45 inviernos habían pasado por él, y este se sentía el más largo de todos. La barba se le estaba volviendo blanca en la barbilla, y los hombros cargaban el duelo como si tuviera peso, que lo tenía. 3 años atrás había enterrado a su esposa bajo un álamo que se inclinaba hacia el arroyo, como si también se hubiera quebrado. Desde entonces, Sam vivía en silencio, no porque no pudiera hablar, sino porque no había nadie que mereciera ser escuchado. La cabaña conservaba la forma de su memoria. El chal tejido de ella aún colgaba del respaldo de una silla en la que él nunca se sentaba. Un estante de hierbas secas acumulaba polvo, intacto desde la última vez que sus manos las ordenaron. Seguía durmiendo de un lado de la cama, aunque el otro hacía tiempo que se había quedado frío. También había habido un hijo, una hija que nunca dio su primer aliento. Después de eso, Sam dejó de construir cunas. Construyó cercas, remendó monturas y se mantuvo apartado. En el pueblo se susurraba sobre el hombre silencioso que entraba una vez al mes y solo hablaba cuando el dinero cambiaba de manos. Algunos decían que se había vuelto loco de pena. Otros decían que siempre había sido así. Aquella noche, cuando el cielo se magullaba hasta caer la oscuridad, lo oyó, un sonido que no pertenecía al viento. Un arrastre leve, irregular. Al principio pensó que sería un coyote, cojeando sobre la tierra dura, pero cuando salió, escopeta en mano, más por costumbre que por amenaza, la vio. Yacía en la nieve, bajo el cedro junto al granero, encogida sobre sí misma como si el viento la hubiera tallado hueca. El vestido estaba rasgado en la manga y la sangre empapaba la tela desde el hombro hasta la muñeca. Descalza, joven, inmóvil como los ciervos que él solía cazar en los años flacos. Durante un largo momento, Sam simplemente la miró, sin moverse. Como mira un hombre algo que no puede creer que sea real. Luego bajó el arma. No preguntó quién era. No preguntó de dónde venía. Solo la levantó con brazos cuidadosos, como si temiera que pudiera deshacerse con el contacto. Pesaba menos que la pena y llevaba el olor del agua del río y del humo. Cuando cruzó el umbral de la cabaña, fue como meter una tormenta dentro. La acostó cerca del hogar y la envolvió con la única manta que no estaba empapada de recuerdos. Ella se agitó apenas, los labios secos y agrietados, murmurando en una lengua que él no hablaba pero sentía en los huesos. Comanche, quizá. Hacía años que no veía a los suyos por aquellas tierras. No desde que los soldados pasaron y los expulsaron en nombre de la paz. Pero esta muchacha, de no más de 20 años, tenía el aspecto de alguien que huía de algo más que de soldados. Llenó una palangana con agua tibia y limpió con suavidad la sangre de su piel. Había un tajo en el brazo, profundo pero no mortal. Había sangrado lo suficiente para debilitarla, pero la herida estaba limpia. La cosió con la destreza silenciosa de un hombre que una vez hizo eso para vivir, antes de la guerra, antes de la granja, antes de todo. Ella lo observó con los ojos entreabiertos, estremeciéndose solo una vez cuando la aguja encontró carne. Él no dijo nada. Ella tampoco. Cuando terminó, salió a lavarse las manos en la nieve y a dejar que el viento despejara el peso de sus pulmones. La luna ascendía, proyectando sombras largas sobre la pradera. Miró el cedro durante mucho tiempo. Había sido el favorito de su esposa. Cada primavera plantaba flores silvestres a su alrededor. Nunca volvieron después de que ella murió. Dentro, la muchacha se había acercado más al fuego, ahora dormida. Su respiración era superficial pero constante. Sam se quedó un rato en el umbral, una mano en el marco, luego fue a la silla junto al fuego y se sentó. No intentó dormir. Tampoco la vigiló. Solo miró las llamas y recordó la última vez que compartió aquella habitación con el aliento de otra persona. Se dijo que por la mañana ella se habría ido. Pero llegó la mañana y ella seguía allí. Despertó antes que el sol, incorporándose con una brusquedad nacida del miedo.
Sam había dejado un trozo de pan de maíz y algo de carne seca en un plato junto a ella. Lo tomó como lo haría un animal acorralado, rápido y cauteloso. Él estaba sentado a la mesa bebiendo café, sin mirarla, pero sin ignorarla tampoco. Cuando sus ojos se encontraron, no había exigencia, ni súplica, ni gratitud. Solo una tregua incómoda entre desconocidos. «Aquí estás a salvo», dijo él, con la voz áspera por el desuso. «Por ahora». Ella no respondió, pero tampoco huyó. Ese día la nieve se espesó. Sam atendió al ganado, revisó cercas y rompió el hielo de los bebederos. Trabajó despacio, metódico como siempre. Al regresar, ella había barrido el hogar y doblado la manta. La vio mirar el armario, los estantes de víveres secos. El hambre es silenciosa, pero talla líneas en el rostro de igual modo. Aquella noche preparó un guiso, frijoles, sal, cerdo, cebolla silvestre. Ella comió despacio, con movimientos precisos, casi ceremoniales. Él notó que masticaba solo de un lado de la boca y sospechó un moretón en el otro, oculto bajo su cabello oscuro. No preguntó quién la había herido. Ella no lo ofreció. Esa noche la tormenta empeoró. El viento aullaba como algo que lamenta su propia voz. Sam avivó el fuego y le dio la cama. Él durmió en la silla. No era un acto de bondad, se dijo. Solo practicidad. La cama era más cálida. Ella estaba sanando. Eso era todo. En mitad de la noche despertó y la encontró de pie junto a la ventana. Su silueta era nítida contra la luz del fuego. Los ojos escudriñaban el horizonte, atentos a algo o a alguien. ¿Esperas problemas? Ella se volvió hacia él y entonces lo miró de verdad. Hubo un silencio largo, pesado y frágil. Luego asintió una sola vez. Sam pensó que conocía los problemas en muchas formas: guerra, hambre, pérdida. Pero esto se sentía distinto. No era su problema. Y, sin embargo, de algún modo ya había echado raíces en su vida. Cruzó la habitación y tomó una manta de la silla. «Te quedarás esta noche. Por la mañana veremos qué hacemos». Ella lo miró con algo indescifrable. No era confianza, todavía, pero tampoco miedo. Él volvió a su silla, apoyó la cabeza hacia atrás y escuchó el crepitar del fuego mientras el viento golpeaba las paredes. Algo en su interior había cambiado, aunque no sabía nombrarlo. El silencio ya no se sentía como luto. Cuando el alba sangró a través de las contraventanas, rosada y pálida, Sam salió a alimentar a los caballos. Hacía semanas que no veía huellas recientes, pero aquella mañana se le cortó la respiración, marcas de cascos, docenas, rodeando la cabaña como un lazo. Miró hacia la cresta y los vio. Jinetes, decenas, quizá más, rostros pintados, lanzas con puntas que atrapaban la luz del sol. Un hombre a la cabeza se erguía alto en la silla, la capa azotando como alas. Comanches. El pecho de Sam se tensó, no de miedo, sino de una claridad helada. Se volvió despacio hacia la casa. Dentro, la muchacha estaba de pie junto al fuego, los ojos muy abiertos, pero no sorprendidos. Él no, cuando se detuvo, estaba a solo unos pasos de Sam. Lo bastante cerca para golpear. Lo bastante cerca para ver las líneas del insomnio grabadas en los rostros del otro. La muchacha se interpuso entre ambos. Dijo en voz baja, pero con una certeza que no necesitaba alzarse, que había decidido no regresar. Los guerreros no se movieron, ni tampoco Sam. Los ojos del padre, oscuros y antiguos, se posaron un instante en su hija y luego volvieron a Sam. Ella cruzó hacia la muerte, dijo. «Y tú le devolviste el aliento». «No le di nada», respondió Sam. Ella lo tomó de nuevo por sí misma. El padre de la joven lo estudió durante un largo momento. Algo cambió en su mirada, no se suavizó, sino que se reajustó. Estaba midiendo al hombre que tenía delante. Alzó la mano lentamente. Sam se tensó, pero solo fue para tocar el mentón de la muchacha.
Ya no eres una niña, le dijo. Y aún así, deseo decidir por ti. Ella no se inmutó. No huí de ti. Huí de hombres que tomaron más de lo que les correspondía, dijo, con palabras que golpearon el aire como un trueno sin sonido. El jefe apartó la mirada, hacia la pradera abierta detrás de la granja de Sam. Allí se extendía el pasado, enredado con sangre, tratados, silencios y dolor. Luego volvió a mirarlo. Mis guerreros no atacarán hoy. Un alivio sutil y rápido recorrió los hombros de la muchacha, pero Sam no se relajó. Oyó lo que no se decía. Pero pueden volver, continuó el padre. No en son de paz. Tienes 3 días. Después regresaré, no como padre, sino como jefe. Montó de nuevo con un movimiento fluido. Sin gestos dramáticos ni órdenes gritadas. El círculo de guerreros giró despacio con él, sus caballos moviéndose como una marea arrastrada por una luna invisible. En pocos minutos se habían ido, dejando tras de sí solo la nieve removida y el retumbar lejano de los cascos. Sam se quedó mirando hasta que la última silueta se desvaneció en la bruma del horizonte. Entonces exhaló, no hondo, solo lo suficiente para sentir cómo el aire abandonaba su cuerpo. Dentro, la cabaña se había enfriado. El fuego languidecía. Echó más leña, las chispas saltaron como pájaros asustados. La muchacha estaba sentada ahora al borde de la cama, el rostro inescrutable. Deberías irte con ellos, dijo Sam, sin dureza. Ella alzó la vista. ¿Y a dónde? ¿De vuelta al silencio? ¿A casarme con algún hombre que solo me vea como un nombre en un tratado? Él no tenía respuesta, añadió casi en un susurro. Me diste una habitación que no se cerraba con llave. Eso fue suficiente. Volvió a ocuparse del fuego, no porque lo necesitara, sino porque no podía mirarla demasiado tiempo sin sentir que algo se movía bajo la piel. Aún no sabía qué hacer con ello. 3 días. Los contó como granos en un reloj de arena, cada uno una posibilidad de perderla o de conservarla. Más tarde, aquella noche, mientras el viento aullaba en la boca de la chimenea, Sam se sentó junto a la ventana, con una taza en la mano y el corazón vagando peligrosamente cerca de lugares que había evitado durante años. Ella estaba al otro lado de la habitación, tejiendo una tira de cuero en algo que tal vez sería una bolsa o tal vez una historia. Sus manos se movían con propósito, como si hubiera hecho eso toda la vida, como si crear algo nuevo fuera una forma silenciosa de recuperar algo antiguo. La observó de reojo. No por deseo. No aún. Sino por asombro. De entre todas las personas, ¿por qué ella había llegado a su puerta? ¿Por qué ahora? Ella lo sorprendió mirándola. No sonrió. No apartó la vista. No les tienes miedo, dijo. No. ¿Por qué? Ya he perdido lo que la mayoría de los hombres temen perder. Ella asintió despacio. Yo no. Pero estuve cerca. El fuego crepitó. A lo lejos, un coyote lanzó un aullido. Sam miró hacia el sonido, pero no dijo nada. No te pediré que me retengas, dijo ella, en voz baja. Pero no me iré a menos que me obligues. Entonces la miró de verdad. No era suave como lo había sido su esposa. No llevaba ligereza ni risas fáciles. Llevaba el silencio de la tormenta y la raíz obstinada de algo que crece en tierra quemada. No le dijo que se fuera. No le dijo que podía quedarse. Solo se levantó y volvió a avivar el fuego. Ella regresó a su tejido, y el mundo giró un aliento más cerca de lo que vendría después. Afuera, las huellas de 70 caballos seguían marcadas en la nieve, una advertencia, una promesa, o quizá la señal dejada por la propia mano del destino. Y en algún lugar del pecho de Sam, algo que llevaba mucho tiempo dormido empezó a agitarse, silencioso como el viento antes de cantar. La mañana siguiente llegó apagada y pálida. Un cielo del color del lino se extendía tenso sobre el horizonte. La nieve no se había derretido, pero se había ablandado, el filo quebradizo del invierno se había embotado por un momento.
Sam Ward salió al silencio, con el peso de las palabras del jefe comanche como piedras en los bolsillos del abrigo. Quedaban 2 días. Se mantuvo ocupado como lo hacen los hombres que tienen más pensamientos de los que saben manejar: alimentar al caballo, revisar los aperos, remendar el alambre del corral. La muchacha se movía por la cabaña como un fantasma hecho tangible. Su tacto era ligero, sus pasos, cuidadosos pero nunca tímidos. Él notó cómo asumía las pequeñas tareas sin que nadie se lo pidiera: barría el hogar, limpiaba los platos de lata, doblaba mantas, y una vez, después del anochecer, volvió a llenar la leñera con un brazo de madera que había recogido ella misma. Seguían hablando poco. Las palabras entre ellos se elegían con cuidado, como el agua en la sequía. Pero el silencio había cambiado. Ya no era un muro. Era algo más suave, una habitación en la que ambos estaban de pie. Ella le preguntó el nombre de su esposa. Fue la primera vez que su voz tuvo intención. Marjorie, dijo Sam, tan quedo como la nieve al caer. Ella no dijo nada más. Pero más tarde ese día, él notó que había colocado el viejo chal, el que Marjorie solía usar al hornear, cuidadosamente doblado al pie de la cama. Había tomado el que colgaba del respaldo de la silla en su lugar. La observaba más ahora, no con hambre ni con ardor, sino con una curiosidad constante e inquieta. La muchacha era más joven que los años escritos en sus ojos. Había silencio en ella, sí, pero no estaba vacío. Tenía la forma de alguien que había escuchado mucho antes de que le permitieran hablar. Tenía una manera de mirar a los animales que le recordaba a Marjorie, la cabeza ligeramente ladeada, como si intentara entender su lenguaje. Una mañana la encontró agachada cerca del gallinero, ofreciendo un pedazo de galleta a la gallina que una vez le había dejado la palma en carne viva a picotazos. El ave lo tomó suavemente de su mano. Más tarde ese día, él le pasó una tira de cuero, flexible y oscurecida por el sol. Pensé que quizá querrías hacer algo con esto. Ella asintió, luego lo miró a los ojos y dijo: gracias. Las palabras cayeron suaves, pero con peso. Por las noches se sentaban junto al fuego, cerca pero sin tocarse. Una vez cantó, no alto, no para él. Una nana baja en Comanche, llena de arena, viento y humo. Él no preguntó qué significaban las palabras. Algunas cosas no estaban hechas para traducirse. En su lugar, escuchó. Comenzó a hablar de nuevo, poco a poco. No historias, aún no, solo fragmentos. Ella supo que había sido sanitario en la guerra, aquella en la que hermano se volvió contra hermano y los campos florecieron de rojo. Le dijo que había ido al oeste no por oro, sino porque el silencio de allí le convenía. Ella no hizo preguntas, y eso le gustó. Una tarde, cuando el crepúsculo magullaba el borde del cielo, volvió del pueblo con provisiones. La señorita Lai, la tendera, lo había mirado de forma extraña cuando compró tela y té. Frunció los labios cuando pidió una taza de lata extra. ¿Tienes compañía, Sam?, preguntó, con un tono más agudo de lo necesario. Tengo a alguien de paso, respondió él. Ella entrecerró los ojos. La compañía no siempre es buena compañía. No es un problema, dijo Sam. Es una muchacha comanche, susurró Lai, como si la palabra pudiera agriarse al decirla. Tienen la forma de volver salvajes incluso a los hombres callados. Sam pagó y se marchó sin decir nada más. Esa noche sacó la tela y la extendió sobre la mesa sin ceremonia. La muchacha la miró largo rato antes de tocarla, apenas rozando el algodón azul con los dedos. No habló, pero su expresión contenía algo muy cercano a la gratitud. A la mañana siguiente, la encontró cosiéndola en una túnica. Un trabajo tan preciso que podría haberlo hecho una máquina. Trabajaba junto al fuego, la luz del sol brillando en la aguja. Parecía tranquila, pero sus ojos se desviaban hacia la ventana. Sam lo notó. ¿Esperas que vuelvan antes de mañana? Ella asintió. No esperarán. Él no preguntó si tenía miedo. Más tarde, cuando el viento arreció y las nubes bajaron pesadas,
Sam ensilló su yegua y cabalgó hasta la cresta del cañón que dominaba el sendero. No vio nada. Aún no. Pero lo sintió. El peso de lo que venía, la tensión en el aire con dientes. Cuando regresó, la cabaña olía a caldo. Ella había usado lo que él trajo, frijoles secos, zanahoria, una tira de cerdo. Le hizo un gesto para que se sentara, sirvió 2 cuencos y los puso sobre la mesa. Fue la primera vez que compartieron una comida que se sintió como comunión y no solo como supervivencia. Después, él se quedó junto al hogar, mirando cómo el fuego devoraba la leña menuda. Ella estaba detrás de él. No cerca, no tocándolo, pero allí. Anoche soñé con un río, dijo. En casa, yo era pequeña otra vez. Mi madre me lavaba el cabello en la orilla. No había pensado en ella en años. Él se volvió apenas. ¿Se fue? Ella asintió. Enfermó en invierno. No hubo medicina. La garganta de Sam se tensó alrededor de palabras que no llegaron a salir. Me recuerdas a ella, dijo la muchacha. Escuchas como lo hacía ella. Como si cada silencio fuera una frase que aún estás aprendiendo a leer. No supo qué hacer con eso. Así que dijo lo que pudo. No eres lo que esperaba. Tú tampoco. Después de eso no hablaron. Pero algo se abrió. Algo cambió. Al día siguiente, él le mostró cómo dar forma al cuero crudo para hacer riendas, cómo anudarlas lo bastante fuerte para resistir el tirón de un caballo. Ella le enseñó un tipo distinto de nudo, el que se usaba para atar el tendón a los astiles de las flechas. Trabajaron uno junto al otro en el patio, mientras el viento se enroscaba entre ellos, dispersando briznas de heno y nieve. Se sentía como construir algo. Se sentía como un lenguaje. Aquella tarde, ella trenzó la crin de su caballo, tarareando en voz baja. Observó sus manos, la forma en que se movían sus dedos, ágiles, precisos, deliberados. Ella alzó la vista una vez, lo sorprendió mirándola y sonrió. Apenas una leve curva en los labios. Eso deshizo algo en él. Aquella noche se quedó junto al fuego más tiempo. Él no se lo pidió, pero tampoco se movió. Cuando ella apoyó la cabeza en el borde de su silla, el cabello rozándole el brazo, no se apartó. Se quedaron así, 2 sombras cosidas por el calor. Quiso hablar. Quiso decir, no sé qué es esto, pero es más que silencio. Quiso contarle de los sueños que habían regresado, de sostener a su hija, de Marjorie riendo con el viento de primavera. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, había huellas en la nieve otra vez. No cerca de la casa, aún no, pero lo bastante cerca. El tiempo se había estrechado. La observó desde el porche. Ella estaba junto al cedro, una mano apoyada en el tronco, los ojos cerrados. Parecía alguien despidiéndose. ¿Crees que intentarán llevarte? Preguntó cuando ella volvió a entrar. Lo intentarán. Podría irme. Cabalgar contigo. Sacarte más allá de la cresta. Ella negó con la cabeza. Si huyes, te perseguirán con más fuerza. Pensarán que me tomaste. Que fue conquista, no elección. Apretó la mandíbula. Y si les digo lo contrario, no te creerán. Al menos no al principio. No eres uno de ellos. Tampoco uno de los nuestros. Él la miró, el fuego crepitando a su espalda. Entonces, ¿qué somos? Ella lo miró, y en sus ojos, oscuros, fieros, heridos, había algo tierno. Tal vez somos el lenguaje que hay entre ambos. Esa noche la tormenta regresó, pero no con nieve. Con viento y polvo y un cielo lleno de nubes inquietas. Se sentaron cerca del fuego, las rodillas casi tocándose, las respiraciones cayendo en un ritmo lento. Entonces se le contó, por fin, sobre su hija, sobre la pequeña tumba bajo el álamo y como nunca pudo darle un nombre, porque nombrar algo significaba creer que había vivido. Ella tomó su mano y la sostuvo. Sus dedos eran más ásperos que los de Marjorie, pero más cálidos, más fuertes.
Creo que vivió, dijo. Aunque solo fuera en tus sueños. Él no pudo responder. Quiso besarla, pero no lo hizo. Aún no. El momento pedía solo cercanía. Durmieron en la misma habitación esa noche, él en la silla, ella en la cama, pero ninguno durmió de verdad. El aire estaba demasiado lleno de espera. En la oscuridad, él susurró. ¿Cómo te llamas? Nailí. Pronunció el nombre, lo dejó asentarse en su lengua. Nailí. Ella inhaló, como si no lo hubiera oído dicho así en años. Afuera el viento cambió y, lamentando la última mañana, aguardó justo más allá del borde del sueño. El amanecer llegó sin color. Un cielo estirado, ceniciento y ventoso. La tierra había cambiado durante la noche. Ya no se sentía un lugar tranquilo. Se sentía como la piel de un tambor tensada en exceso, a punto de romperse. El aire estaba inquieto. Cada ráfaga tironeaba de los bordes del mundo como manos invisibles probando su debilidad. Sam estaba al borde del porche, una manta de lana gastada sobre los hombros, los ojos fijos en el horizonte. Ya no había que adivinar. Los comanches volverían ese día. La línea se había trazado, no con palabras, sino con silencio, con cascos que habían rodeado el hogar y miradas que ardían sin alzar la voz. Dentro, Nailí se movía con una precisión lenta, el rostro inescrutable. Se trenzó el cabello con firmeza, ató la túnica con un cordón de cuero y revisó las puntadas del vendaje en su brazo. Se vestía no como una muchacha esperando ser rescatada, sino como alguien que se prepara para lo que vendrá, sea lo que sea. Sam la observó desde el umbral. Quiso preguntarle qué pensaba hacer, pero una parte de él ya lo sabía. Ella no había llegado por seguridad. Se había quedado por libertad. Y ahora que la elección estaba afilada y esperando, la afrontaría, no huiría. Preparó café, aunque las manos le temblaban lo justo para derramar unas gotas en la encimera. Ella se sentó con él a la mesa y, por un rato, permanecieron en silencio, dos personas rodeadas de quietud, tratando de memorizarla antes de que desapareciera. Ella habló primero. Querrán que regrese, no solo porque soy hija de un jefe, sino porque me fui sin permiso. Me ven como pertenencia. Tú no perteneces a nadie, dijo Sam suavemente. Ella sostuvo su mirada. Así no lo ven ellos. Una mujer tomada o protegida es una mujer reclamada. No preguntarán por qué me ayudaste. Asumirán que ya lo saben. Él miró sus manos encallecidas. Entonces se lo diremos. Puede que no escuchen. Entonces haremos que escuchen. Ella lo miró como si viera algo más profundo bajo su quietud, no terquedad, sino una determinación forjada en el dolor. Extendió la mano y cubrió la de él. Permanecieron así largo rato. Para el mediodía, las nubes se habían reunido, espesas y bajas, hinchadas de una tormenta sin nombre. El viento arrastraba polvo por el suelo, susurrando advertencias contra las paredes de la cabaña. El primer trueno no vino del cielo. Vino de la tierra, los cascos que regresaban. Sam salió de nuevo. Había aceitado el rifle esa mañana, pero lo dejó apoyado dentro de la puerta. No le serviría hoy. Esto no era una lucha de balas ni de acero. Era algo más antiguo. Los caballos llegaron más juntos esta vez. No en círculo, sino en una línea a través del campo, un muro de jinetes cubiertos de pintura de guerra y silencio. En el centro estaba el jefe Nabo, la capa de lobo negro sobre los hombros tan anchos como siempre, pero el rostro tenso. Su mirada encontró a Nailí en cuanto ella salió. Ella no se escondió detrás de Sam. Se colocó a su lado, la espalda recta, los ojos firmes. Nabo alzó la mano y los guerreros desmontaron. Sin armas alzadas, pero con el peso de la intención colgando en el aire, tan denso como las nubes de tormenta. Habéis tenido vuestros días, dijo Nabo. Ahora ella regresa. No es propiedad, respondió Sam. Es hija, replicó Nabo. Eso no es posesión. Es vínculo. Y cuando un vínculo se rompe,
Algo muere. Nailí dio un paso al frente. Su voz era firme, cada palabra medida. Entonces que muera, si se construyó sobre un silencio. Un murmullo recorrió a los guerreros. Me quedaría con un hombre que me dejó ser, dijo ella, que me vio antes de necesitar que fuera algo. Los ojos de Nabo se volvieron hacia Sam. Durante un largo momento, padre y viudo se encontraron otra vez en ese cruce sin palabras. Nadie alzó la voz. Nadie se movió. Te la llevaste, dijo Nabo. Abrí una puerta, respondió Sam. Ella la cruzó. La amas. Las palabras se asentaron entre el viento y el silencio. Sam miró a Nailí y luego volvió la vista. Perdí todo lo que amé. Y aún así, no le pediría que se quedara si no lo desea. Nabo inclinó ligeramente el rostro, como si escuchara algo bajo las palabras. Luego, despacio, desenganchó una hoja de su cinturón, un cuchillo ceremonial, antiguo, grabado por el tiempo. Avanzó y lo tendió, no como amenaza, sino como ofrenda. Un hombre no gana a una hija, dijo. Demuestra si se romperá bajo su peso o si la llevará con honor. Cazaremos juntos. Un venado. Un camino. Si lo recorres sin vacilar, sabré qué clase de hombre eres. Sam no habló de inmediato. Luego asintió. Nailí tocó su mano cuando él se volvió para irse. Su agarre no era desesperado ni suplicante, solo cálido, presente. Jefe y ranchero cabalgaron juntos hacia las colinas bajas, donde el arbusto crecía espeso y los árboles rompían el viento. El venado que encontraron no era viejo ni joven, un macho de ojos atentos y orejas finas. Nabo hizo un gesto, ofreciéndole la oportunidad. Sam tomó el arco, el mismo que Nailí había encordado días antes, y se movió entre el matorral como en la guerra. No se apresuró. No forzó el momento. Cuando soltó la flecha, dio justo detrás del hombro, limpia y certera. Regresaron con el venado cuando por fin empezó a llover, no con furia, sino constante, como algo largamente contenido que se liberara. Los guerreros esperaban, imperturbables. Nabo desmontó y volvió a situarse frente a Sam. No hablas como nosotros, dijo. No conoces nuestras palabras, pero tus actos dicen lo que tu boca no dice. Sin ceremonia, se volvió hacia Nailí. Ya no eres de mi fuego, dijo. Pero no te has ido de mi corazón. Le tocó la frente con 2 dedos, luego montó. Los guerreros lo siguieron. No hubo batalla. No hubo sangre. Solo partida. Solo lluvia. Cuando el sonido de los cascos se perdió en el horizonte expectante, Sam y Nailí quedaron solos en la quietud. La tormenta no aulló, lloró. Entraron en la cabaña en silencio. Ella se quitó la túnica mojada y se envolvió en uno de los viejos chales de Marjorie. Él colgó el abrigo para que secara. El fuego siseó al tocar la leña húmeda, pero el calor se mantuvo. Ella se acercó despacio, las manos desnudas, los ojos abiertos y vivos. No vacilaste, dijo. Yo no sabía que tenía elección. Estaba lista para irme. Te habría dejado. Se acercó un poco más y él se lo permitió. No hubo temblor ni respiración contenida. Quiero quedarme, dijo ella. Él alzó la mano y tocó su mejilla, húmeda por la lluvia, pero cálida. Entonces quédate, dijo, como si no existiera nada más simple ni más sagrado. En ese instante, la tormenta pasó. Más tarde recordaría cómo la lluvia golpeaba el techo como una nana y cómo sus dedos encontraron los suyos no con urgencia, sino con confianza tranquila. No hablaron de para siempre. Hablaron solo con caricias, miradas, respiraciones compartidas bajo la sombra de nubes que ya se alejaban. Afuera, las huellas de los caballos se llenaban lentamente de agua. Dentro, el fuego crepitaba, y 2 personas que habían estado perdidas, no del mundo, sino de sí mismas, comenzaron a echar raíces juntas en una tierra ablandada por la lluvia. El sol se alzó despacio, color miel, calentando la escarcha de la hierba alta de la pradera. Por primera vez en semanas, el cielo estaba despejado,
azul como los ojos de un recién nacido, amplio como un aliento largamente contenido y, por fin, liberado. La tormenta había pasado, no solo en el cielo, sino entre ellos. El viento se aquietó. El peligro se fue. Sam Ward estaba junto al granero con un cubo en una mano y una brida gastada al hombro. Su abrigo tenía parches en los codos y motas de heno, pero su postura había cambiado, menos como un hombre cargado y más como uno arraigado. Detrás. Entonces elijo ir contigo. Él la ayudó a montar, no por caballerosidad, sino porque quería. Sus dedos rozaron su muñeca al acomodarse en la silla, y él sintió la carga de su confianza. Cabalgaron lado a lado, el viento tirando suavemente de los abrigos, los cascos marcando la tierra con un ritmo que sonaba a latido y promesa. Al acercarse al pueblo, Sam enderezó los hombros. Ya sentía el peso de las miradas. La gente notaba esas cosas, sobre todo cuando una mujer comanche entraba montando junto a un hombre como él, callado, marcado, demasiado viejo para algo tan insensato como la esperanza. Desmontaron frente a la tienda de la señorita Lai. Ella ya estaba en la puerta, brazos cruzados, labios apretados. Su mirada pasó primero a Nailí, luego a Sam, luego a la distancia, como tratando de encajar las piezas en una historia soportable. Bueno, dijo Lai. Así que la trajiste de vuelta. Sam sostuvo su mirada. No es mercancía. Lai no dijo que lo fuera. Miró otra vez a Nailí. No creo que a la buena gente del pueblo le guste este arreglo. Nailí dio un paso al frente antes de que Sam hablara. Su voz era serena, pero las palabras cortaron limpias. No soy un arreglo. Soy una mujer que eligió. Lai parpadeó. Algo se le erizó por dentro, pero no respondió. Solo se hizo a un lado para dejarlos pasar. Dentro, la tienda olía a polvo y canela. Algunos vecinos se detuvieron. Un silencio se extendió como tinta en agua. Sam mantuvo la barbilla alta, las manos sueltas. No miró a Nailí. No hacía falta. Su presencia lo afirmaba como tierra bajo el viento. Tomaron lo necesario, harina, un poco de azúcar, granos de café. En el mostrador, Lai pasó la cuenta en silencio. Antes de irse, Sam dijo: «Nos casaremos en primavera». Las palabras fueron suaves, pero cada alma en la tienda las oyó. Un murmullo recorrió el lugar como viento entre hierba seca. Nailí no se inmutó. Se dio la vuelta y salió, dejando atrás solo el aroma a salvia delatado en su cinturón. Afuera, Sam exhaló, no de alivio, sino de determinación. Esa había sido la tormenta que más temía, la del juicio, los susurros, la historia reclamándolos. Pero no había vencido. Regresaron despacio, el sol cayendo tras ellos en dorado y óxido. Un halcón giraba arriba, alas abiertas contra la luz. Nailí alzó el rostro al viento. Sus ojos estaban lejanos, pero no perdidos. Al llegar a la cabaña, la luz era ámbar profundo. Sam desensilló el caballo mientras Nailí caminaba hacia el cedro, los dedos recorriendo el tronco. El mismo bajo el que había caído semanas atrás, el mismo que había marcado una clase de muerte. Ahora estaba al borde de algo completamente distinto. Esa noche, el fuego ardió bajo y rico. Nailí se sentó a la mesa, los dedos trabajando una nueva trenza en una tira de cuero, los extremos formando bucles para riendas. Sam la observó desde la silla, un botín sobre la piedra del hogar, una taza entre las manos. ¿Los extrañarás?, preguntó. Ella alzó la vista. A mi gente. Él asintió. Pensó un momento. A algunos, no a todos. Extraño quién era antes de que me dijeran lo que tenía que ser. Sam miró al fuego. Conozco esa sensación. Ella se acercó y puso las manos a ambos lados de su rostro. Nunca me dijiste que querías. Él alzó la vista, los ojos marcados pero firmes. Quería paz. Pero no supe qué era hasta que cruzaste mi puerta. Ella lo besó entonces. No fue un beso tentativo ni ardiente,
sino uno que se asentó en él, anclando algo que había flotado demasiado tiempo. Un beso que dejaba espacio para el silencio después. En los días siguientes construyeron un nuevo ritmo. Ella volvió a tallar, hueso, hasta, formas que nacían despacio. Él reparó la cerca con ella a su lado, sus manos se rozaban a menudo. Él le enseñó a disparar un rifle. Ella le enseñó a seguir al conejo por cómo la nieve se curva en las huellas. Hablaron más, no porque el silencio ya no le sirviera, sino porque también había alegría en compartirlo. Con el tiempo, las miradas del pueblo se suavizaron. No todas, pero algunas. La señorita Lai empezó a apartar telas que a Nailí podrían gustarle. Un muchacho de la granja cercana le pidió que le enseñara a tejer emplumados de flecha. El mundo no cambió de un día para otro, pero se inclinó en silencio, como la hierba bajo un viento nuevo. Una tarde, Sam se sentó junto al fuego con una cuna en el regazo. La tallaba despacio, con cuidado, como una vez lo había hecho para una niña que nunca abrió los ojos. Esta era distinta. Esta era para la vida que florecía en la curva del vientre de Nailí. Ella se apoyó en el marco de la puerta, observándolo trabajar, las manos sosteniéndose como una oración ya respondida. «Estás distinto», dijo. Él alzó la vista. «¿En qué sentido?» «Más ligero. Como si tu sombra no se aferrara tanto. El río quedó. Tal vez porque ya no la cargo solo». Afuera, las estrellas se derramaban sobre el cielo de la pradera, feroces e infinitas. El fuego crepitaba, el bebé se movía, el hombre tallaba, y la mujer que había sido perseguida, silenciada y reclamada estaba allí, intacta, amada, elegida. En la quietud entre respiraciones, Sam susurró. Algunas historias empiezan con fuego, otras con ceniza. La nuestra empezó el momento en que abrí esa puerta. Nailí se acercó, puso la mano sobre su corazón y respondió en un susurro. Y yo entré. Así permanecieron, dos almas silenciosas que habían vivido en tormentas y ahora estaban envueltas en luz de hogar, construyendo una vida no de conquista, sino de consentimiento, no de rescate, sino de reconocimiento. Habían soportado el largo viaje. Habían llegado a casa.